En el día de hoy, Ousmane Dembélé cumple los 24 años de edad. He hablado en este canal desde que el Barça se empezó a rumorear que podía ficharle, pues desde 2017, ¿no? He hecho bastantes vídeos, desde luego, y creo que no he hecho un vídeo como este. Un vídeo como este, que quizás es uno de los que debería haber hecho hace bastante tiempo, en el que, bueno, reflexionemos un poco sobre cuál es la verdadera posición de Ousmane Dembélé, el rol en el que se le puede sacar más partido a un jugador que por momentos da la sensación de ser un futbolista que puede meterse entre los mejores del mundo. No digo el mejor, ni digo tampoco a lo mejor entre los 5, pero quizás sí entre los 10 jugadores más determinantes del mundo, por su velocidad, por la capacidad de uno contra uno, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, habrá gente que le considere, que le siga considerando un mal jugador, seguramente sí, pero otros, yo me incluyo entre esos otros, y seguro que muchos de vosotros también, por los muchos comentarios que ponéis defendiéndole, dejando claro que es un jugador que os gusta y que creéis que puede dar mucho más, pues seguro que pensamos lo mismo, ¿no? Creemos que es un futbolista que puede llegar a meterse en ese primer peldaño de jugadores importantes en el fútbol mundial. Solo tiene 24 años, tiene todavía margen de crecimiento si se lo toma en serio. Esto evidentemente es fundamental, y más en el fútbol de hoy, porque en el de antes pues daba la sensación de que la inmensa mayoría de jugadores daban el máximo, daba la sensación al menos, mientras que hoy pues es un poco al contrario, ¿no? O sea, la irregularidad que estamos viendo en este tipo de futbolistas jóvenes es importante, ¿no? Parece que Ousmane Dembélé, también quiero destacar esta palabra, parece que Ousmane Dembélé esta temporada ha conseguido dejar atrás sus problemas físicos. Al dejar atrás sus problemas físicos hemos visto, hay que destacar que en los últimos tiempos se ha rumoreado que ha jugado y que tenía molestias en el pubis. No sé si esos problemas, esas molestias se habrán pasado ya o no. En todo caso, el otro día contra el Levante hizo un gran partido, jugando como pseudo extremo o pseudo carrilero, ¿no? Realmente era un 3-5-2 asimétrico, donde en vez de ejercer de carrilero, pues Dembélé claramente era más un pseudo extremo, pero muchas veces tenía que bajar atrás para hacer esa línea de 5 y tenía que estar subiendo y bajando continuamente en una... Pues bueno, justamente eso es a lo que voy, ¿no? En un rol que puede que le saques algunas virtudes, sobre todo en ataque, evidentemente, pero en defensa pues le estás exigiendo demasiado, le estás exigiendo cosas que no sabe hacer, estás gastando demasiado su energía, en fin, creo que se le desaprovecha bastante, desde luego, jugando en un rol, en una función como la del otro día. Hay que empezar pues desde el principio, evidentemente. Dembélé viene al Barça para sustituir a Neymar, para sustituir a un jugador en esa zona, que era el costado zurdo, que era donde jugaba Neymar, y se le ficha para jugar ahí. Ya no voy a entrar, brevemente sí entro, a destacar aquello de que llega el jugador, se lesiona y una vez vuelve, pues claro, estaba el esquema 4-4-2, juega en la banda diestra, que no era en principio para donde vino, porque claro, es que el esquema... No se esperaba que se cambiara al 4-4-2 al esquema. Yo lo comenté muchas veces, que dio un muy buen rendimiento. Con Valverde, de hecho, el rendimiento fue mejor siempre con 4-4-2 que con 4-3-3. Cuando cambia al 4-3-3 en la temporada 18-19, Dembélé empieza jugando, destaca en la Supercopa de España, no solo con un golazo, sino con una buena actuación. Le marca al Valladolid, marca otro golazo contra el PSV Eindhoven, marca también en Anoeta contra la Real Sociedad, pero digamos que no consigue ofrecer realmente el nivel que él puede dar o que todos esperábamos de él, ¿no? Y rápidamente, como claro, estaba Coutinho y a Coutinho Valverde no lo quería meter en el centro del campo, pues por decreto acaba mandando a Dembélé al banquillo y pone a Coutinho en la delantera. Entre eso, que había que poner a Coutinho, que a veces había que poner a Malcolm y que aparecían lesiones continuamente, Dembélé no tuvo ningún tipo de regularidad, y además, por tanto, podemos decir que en este periodo 2017, que es cuando ficha Dembélé, el verano de 2017, llegó con 20 años de edad recién cumplidos. En ese periodo 2017 hasta hoy, realmente Dembélé ya no sabemos. Yo a día de hoy no sé o sea, fijaos lo absurdo que es
gastar 135 millones de euros en un jugador para que acabe jugando de extremo zurdo, de volante diestro, de extremo diestro, de delantero centro, de carrilero. Lo de carrilero ya lo había utilizado Valverde precisamente contra el Levante, ¿no? Creo que un día que le dio por poner también este esquema de tres centrales, y que había sido en la temporada 18-19, en uno de los mejores momentos de Dembélé, en esa temporada 18-19, que llevaba buenos números, que estaba jugando bien, estaba teniendo bastante... digamos que las lesiones le estaban respetando bastante y estaba creciendo, ¿no?, en su rendimiento. Poco después tuvo otra lesión, también, por supuesto, ya digo, unas veces al banquillo, otras veces titular, porque tenía que jugar Coutinho. Entonces, bueno, la cuestión es que a día de hoy, como digo, no queda claro cuál es el rol, cuál es la función que mejor permita aprovechar las características del jugador. Porque en principio la sensación que da es que la posición de extremo, la función de extremo es la más adecuada para él. Una función que, como ya comenté en un vídeo hace no demasiado, el rol de extremo me empieza a dar la sensación de que, al menos en el fútbol actual, no descarto que en el futuro se vuelva a recuperar, pero en el fútbol actual está bastante obsoleta esa función. Ya empezó todo esto, yo creo que ya empezó con el cambio, reconvirtiendo a los mediapuntas como Ronaldinho, pasándolos a esos extremos y que jugaran rompiendo hacia adentro. Esa rotura hacia adentro provocó que se le dé más recorrido a los laterales, que por tanto los extremos no vayan por fuera, que es su clásica función de 1 contra 1, línea de fondo y centro, o pase atrás, o estirar, ¿no?, a la defensa. La clave de un buen extremo es eso, saber cuándo, saber estirar a la defensa a lo ancho, buscar la atracción, soltar el balón dentro, o si digamos que el rival no hace eso y el rival te deja espacio, pues buscar el 1 contra 1 y buscar línea de fondo. Es lo que tiene que saber interpretar el extremo y, por supuesto, interpretarlo y luego ejecutarlo, sacar esas ventajas en el 1 contra 1, etc. Como digo, Dembélé para mí está capacitado para hacer esa función de extremo clásico, pero al mismo tiempo me da la sensación de que no es del todo el rol que más le saca, que le saca más partido, ¿no? Porque estando tan pegado a la banda se desaprovecha pues el potente remate que tiene, esa capacidad de ser ambidiestro y que por tanto te permite prácticamente en cualquier perfil, en cualquier zona, convertir a Dembélé en un jugador peligroso que, si por un lado es cierto que no define bien, porque técnicamente no tiene esa calidad técnica 10, ¿no?, en espacios reducidos se nota que le cuesta. O sea, sí tiene una buena calidad técnica, sí, calidad técnica, bueno, es que la calidad técnica me refiero por ejemplo en cuanto a conducción, me refiero sobre todo en cuanto a golpeo, conducción en espacios reducidos, golpeo en situaciones de tiempo-espacio muy reducida, ¿no? Tú ves ahí a Iniesta, ves a Messi, ves a estos jugadores y tienen esa calidad técnica sobresaliente que les permite pues maniobrar rápidamente, con muy poco tiempo-espacio son capaces de hacer cosas increíbles. Dembélé necesita más tiempo-espacio y ahí sí que tiene una calidad técnica para hacer esas fintas que hace, amagar por un lado y salir por el otro, sacar muy buenos remates de media distancia, o como el del otro día contra el Levante, que lo vimos contra el Betis, ¿no? Hay veces que define muy bien y remata muy bien y vamos, o sea, y lo habíamos visto por ejemplo contra el Español la temporada 18-19, cómo fintó y la colocó al palo largo. Es evidente que es un futbolista, como digo, que tiene... Para mí es un jugador, ya lo comenté muchas veces, que es un jugador que considero que es una vergüenza que no consiga marcar 20 goles por temporada en un equipo como el Barça y en una liga como la española. Para mí, yo considero que es una vergüenza. Esta temporada, por ejemplo, lleva 6 goles, pero claro, partidos como titular, 17. Parece que ha jugado un montón y tal, pero la realidad es que como titular solo ha jugado 17 minutos. Aquí en los datos que tengo de liga, lleva 28 partidos, 17 como titular, 58 minutos por partido, una frecuencia de gol con estos 6 de 200, que marca gol cada 270 minutos. Es decir, si hubiera jugado, por ejemplo, titular 17, ¿no? Pues en vez de ser 17, si hubieran sido 34,
duplicando los números que tienen, no estarían del todo mal, serían unos 12 goles, 6 asistencias. Ahora mismo tiene 6 goles, 3 asistencias, 1,3 pases clave por partido y un promedio de 2 regates por partido. Un promedio que cayó precisamente porque al pasar a ser 9, digamos que bueno, no entró tan en contacto con el balón, no pudo encarar tanto como sí cuando es extremo, que promedia más un 3-4 regates por partido. Hay momentos en los que pienso que Dembélé hubiera acertado más, mucho más yéndose al Madrid. Desde luego el Liverpool, un equipo como los de Klopp, es el que más sensación me da de que puede aprovechar realmente las características del jugador. Porque la naturaleza del jugador, a mí la sensación que me da, y lo deja claro él, por ejemplo, en una entrevista reciente que hizo, ¿no? De que Messi le dice que se frene y que tal, porque es que a él le gusta mucho, ¿no? Lo de regatear y todo esto. Justamente eso para mí esa es la naturaleza del jugador. El tener un equipo contragolpista que le ponga en un escenario con mucho espacio para poder sacar partido a sus cambios de ritmo, a esa velocidad que tiene en media distancia, media larga distancia. Y bueno, este jugador lo pones en un equipo como ya digo el Liverpool de Klopp, que no solo que por un lado contragolpea bien desde atrás, desde su propia mitad de campo, sino también que es un equipo que presiona tan intenso que consigue robar y salir muchísimo, ¿no? O sea, en la zona que más daño hace, que es robar a unos 30 metros en la fase de salida del equipo rival. Ahí robas, sales buscando a Dembélé y es una cuestión de que el futbolista perfeccione su finalización, que esta es una exigencia que debería tener el jugador él mismo, o sea, no debería ser necesario que se lo diga nadie. O sea, él mismo debería, por un lado, perfeccionar sus remates, entrenar como, bueno, lo que explicó Mohamed Salah, que él mismo se creó en su casa. No solo lo trabajaba en los entrenamientos, sino que luego seguía en su casa, en su propio campo de fútbol que tenía ahí, porque evidentemente, ya digo, están con todos los privilegios que tienen, o sea, es que pueden hacer hasta eso, ¿no? Tienen gimnasio en casa, tienen de todo, tienen campo de fútbol. Entonces practicaba y trabajaba para mejorar su finalización, porque sabía que uno de los puntos débiles que tenía era ese. Y Salah se convirtió en un futbolista que, bueno, sí, a veces también falla. Ya vimos contra Madrid, ¿no? Pero, y casualmente con el Barça en el Camp Nou, la que falló allí a portería vacía. Entonces, claro que a veces falla, pero ha mejorado muchísimo. En el Liverpool ha mejorado muchísimo en ese sentido. Y Dembélé es una de las cosas que debería autoexigirse, mejorar infinitamente en lo que es la finalización. Por ejemplo, un tío que mide, según los datos que tengo aquí delante ahora mismo, 1,79. O sea, que hagas un remate de cabeza, y no es la primera vez, un remate de cabeza como el del otro día contra el Atlético de Madrid, eso, o sea, es de alguien que no sabe rematar de cabeza, que ni se ha molestado en entrenarlo. O sea, es que es así de claro, lo digo, ni se ha molestado en entrenarlo. La cuestión, como digo, es que Dembélé, para un Liverpool sí que me encaja más, para un Real Madrid como segundo delantero, como un jugador con mucha libertad, porque el problema que tiene Dembélé, para mí uno de los problemas que tiene es que defensivamente le cuesta horrores, ¿no? Le cuesta, aparte también es un jugador tan explosivo que el estar haciendo que sube y baja, o sea, que esté subiendo y bajando continuamente, es demasiado desgaste o elevar demasiado el riesgo de lesión. Entonces, yo creo que, como ya comenté otras veces, el Barça lo ha desaprovechado muchísimo a este jugador. No le ha hecho evolucionar, quizás sí en el juego de posición y en la interpretación de determinadas cuestiones, pero hasta tengo mis dudas, porque yo recuerdo a Dembélé con Tuchel en el Borussia Dortmund, que jugaba mucho por zonas centrales y que se asociaba o sea, esto del juego de posición, esta historia de no, este tío no lo entiende, en el Borussia Dortmund sí lo entendía. Sí jugaba con la posición, sí tomaba muy buenas decisiones en corto, en largo, o sea, era un futbolista que actuaba muchas veces por zona central con libertad, le daba mucha libertad Tuchel, y jugaba, bueno, mayoritariamente en la banda diestra como extremo, pero también como una especie de media punta, diría yo, media punta que cae, pues un poco como están jugando Havertz, como está jugando Mount, como está jugando Pulisic a veces, o sea, tiene bastante libertad, son roles poco definidos, ¿no? O sea, entonces yo creo que el Barça no ha sabido aprovecharlo y que en parte, desde luego, si nos quedamos a Dembélé, una de las primeras cosas que se debería definir es qué es Dembélé y de qué debe jugar. O
sea, insisto, como extremo estoy convencido de que por supuesto se le puede utilizar, pero el problema del extremo es que ya digo, tienes ahí un jugador que luego cuando pierdes el balón, pues les cuesta horrores defender. Y es uno menos en defensa. Y si mezclas en la delantera a un tío que no defiende como Dembélé o defiende poco, que no, él ha puesto toda la actitud, que ha podido. Pero es que ya digo, les cuesta. O sea, al igual que a Mbappé, al igual que otros jugadores. Si aún encima tienes en la delantera a Messi, pues claro, es que son ya dos jugadores y tendrás que montar un equipo para compensar eso, ¿no? O sea, tendrás que. Te condiciona mucho el equipo. Por otra parte, como delantero, en un equipo que juegue como el Barça actual de Koeman, ¿no? Con esa especie de 3-6-1, 3-5-2, como delantero para mí puede jugar. Puede jugar muy bien, sobre todo, ya digo, en este tipo de equipos, y bueno, qué decir si fuera, pues en un equipo no con el estilo Barça, sino con un estilo pues más de posesiones tipo 55%, ¿no? O sea, con un Dembélé que estés continuamente jugando para él y buscando el espacio, Dembélé es que puede hacer jugadas como la que hizo contra el Sevilla. Ya vimos contra el Paris Saint-Germain, yo insisto, ese partido donde falla un montón de ocasiones, que repito, es que las falla porque es que él mismo se debe autoexigir mejorar en la finalización, pero en ese partido la clave está en la cantidad de ocasiones que genera la existencia de Dembélé en ese partido. O sea, la velocidad al espacio, con un Marquinhos. A Marquinhos no sé cuántas veces le ganó la espalda. Ya vimos, por ejemplo, a Marquinhos, pues tanto contra el Manchester City, contra el Bayern, para mí es uno de los mejores centrales del mundo. Junto con Van Dijk y Rubén Díaz, posiblemente en estos momentos es posible que sea el mejor del mundo. Pero bueno, siempre es algo relativo. En todo caso, es uno de los mejores. Y desde luego, Dembélé le ganó un montón de veces la espalda. O sea, y a Koundé exactamente lo mismo, a Koundé y a Diego Carlos. Estamos hablando de un futbolista con esa velocidad. Si le buscan, si los compañeros confían en él y si él empieza a trabajar ese proceso, ya no solo del remate, sino de utilizar el cuerpo al contacto, hacerse más fuerte en el suelo, todo, ¿no? O sea, al final el ser 9 es una cuestión de trabajarlo. Yo no espero, no creo que Dembélé pueda llegar a ser, por ejemplo, no sé, Samuel Eto'o, ¿no? Pero sí que podría intentar acercarse. Sí que podría intentar acercarse a ese perfil. Yo pienso que uno de los problemas que tiene Dembélé es que no es un perfil concreto. Es extremo, pero no termina de serlo. O más bien es extremo, pero es extremo dentro de un fútbol que ya casi no usa extremos, ni siquiera el Barça. Puede ser delantero, pero le faltan un montón de cosas para ser delantero. Puede ser carrilero, pero bueno, de nuevo le faltan cosas para defender. Puede ser una especie de media punta con libertad, porque tiene ese uno contra uno, porque por dentro se asocia bien, mete unas arrancadas que marcan diferencias, pero luego le falta, ¿no? Cierto como criterio, digamos, para interpretar cuándo buscar el uno contra uno, cuándo asociarse en corto y atacar el espacio. Esta es otra, lo poco que ataca el espacio, lo poco que hace movimientos de ruptura un tío tan rápido. O sea, como delantero sí, con el 3-6-1 por supuesto, ahí sí, pero es que en un 4-3-3 debería buscar más. Yo lo que siempre dije cuando se le fichó es que sobre todo lo que me esperaba era que lo trabajaran a lo Pedro. O sea, evidentemente Dembélé y Pedro no son jugadores de características muy, muy similares. Dembélé es mucho más explosivo, más de uno contra uno, más de desborde y más individualista. Pedro es más de equipo, pero la velocidad de Dembélé es para explotarla. O sea, era para explotar a un jugador al espacio y bueno, utilizar el 50% de sus habilidades. El 50% para buscar uno contra uno y desborde, buscar a Dembélé al pie para que él genere ese desborde, y el 50% buscarle al espacio. Si consigues mezclar las dos cosas, tienes a un futbolista tremendamente determinante. Si solo utilizas una de las dos, pues tienes a un futbolista que sí, el día que tiene un buen día, pues vale, se va aquí de 3, de 4, de 5 y tal, pero el día que las cosas no salen, que el rival te mete el cerrojazo y te pone a 2, 3 tíos en la banda, como mucho se va de 2. Como mucho se va de 2, a lo mejor no se va directamente de nadie y tienes un futbolista pegado a la banda, que no llega, que no tiene pegada, que no te está aportando gol y que luego defensivamente tampoco te aporta nada, porque ya digo, no es un futbolista al que te vaya a aportar defensivamente algo importante. Entonces yo creo que uno de los problemas con Dembélé siempre ha estado ahí.
que el Barça lo fichó, pero bueno, se dice que lo fichó la dirección deportiva de Robert, ¿no? O sea, que fue Robert el que tal y la gente que tenía, bueno, yo no sé quiénes eran los que estaban, los que componían esa dirección deportiva, pero ellos, pues bueno, estaban muy seguros del fichaje de Dembélé. A mí me alegró muchísimo cuando el Barça fichó a Dembélé. No tanto el precio, claro, era de locos, pero claro, como ya sabían que teníamos ese dinero, tampoco podíamos hacer mucho más. La cuestión es que, bueno, por poder se podía, pero claro, con Bartomeu y sus urgencias, como había quedado retratado con el tema Neymar, pues por la urgencia me imagino que el Dortmund se pudo reír cuanto quiso de estos señores y al final le sacaron lo que no había en los escritos. Como digo, es un futbolista que venía para ser extremo, que se suponía que lo fichabas para jugar ahí donde Neymar. Y yo pienso que todo estuvo muy mal enfocado desde el principio. Primero, dejaron al jugador como solo, ¿no? Como solo, como si fuera uno más, como si, vea, tú, da igual, tal. Cuando es un chaval que venía de cumplir los 20 años, o sea, nada, tenía 20 años y 4 meses cuando llega al Barça, se lesiona, que eso ya pues es mala suerte, pero claro, es un problema también. Luego cambian el esquema, que esto es algo que, claro, como el equipo ganaba, pues tampoco se podía decir mucho. Ganaba, iba muy bien, hizo una primera vuelta espectacular, entonces no podías decir mucho, pero claro, cambias el esquema y dices, o sea, me estás diciendo que hemos pagado 130 y pico kilos por Dembélé y ahora vas a cambiar el esquema y ¿dónde lo vas a poner a este señor cuando vuelva? Quedamos eliminados esa temporada en Roma con Dembélé en el banquillo y que no sale, creo que no salió al campo hasta que nos marcó el 3-0 Manolas. Jugó allí como 10 minutos, que tuvo una oportunidad con un lanzamiento desde lejos y tal, pero claro, es que poco pudo hacer en esa eliminatoria. Y contra el Chelsea, que marca su primer gol con el Barça en el partido del Camp Nou, juega dentro del 4-4-2 como volante extremo, es decir, a unos 40 metros del área, muy alejado y con mucha carga defensiva. Entonces fichas a un jugador de estas características para jugar supuestamente la posición de Neymar y luego cambias el esquema, no estás encima de él para tratar de que lleve una vida lo más profesional y seria posible, para tratar de que físicamente esté lo mejor posible, sabiendo de sobra que bueno, si te lo ha dicho hasta Vidal, que los entrenamientos daban risa, nada, es que no hicieron nada con una inversión multimillonaria. Perjudicaron al jugador porque no lo han sabido aprovechar nunca. Ha llegado a una etapa del Barça llena de desidia, llena de cambios, donde hemos pasado del 4-4-2. Hemos utilizado no sé cuántos esquemas en estos últimos tiempos desde ese periodo, ¿no? 4-4-2, 4-3-3, salió Valverde, vino Setién, probó el 3-5-2, volvimos al 4-3-3, incluso otra vez 4-4-2 como contra el Bayern. Salió Setién, vino Koeman, 4-2-3-1, del 4-2-3-1, 3-5-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-5-2 de nuevo, carrilero, delantero, extremo diestro, zona zurda. Es un auténtico despropósito. Un auténtico despropósito. Con esto no quiero tampoco quitar culpa a Dembélé, que yo desde luego creo que la sensación que me da desde fuera es que le falta exigencia consigo mismo. Porque, insisto, ¿cómo es posible que un futbolista profesional remate de cabeza como remata este tío con 1,79? O sea, es que no... Yo desde luego no lo veo normal, el remate que hace contra el Atlético de Madrid, y que no es la primera vez, insisto, no es la primera vez que le veo intentar rematar y no consigue ni imprimirle fuerza. Es que son remates de jugador amateur, que ni siquiera está poniendo bien la cabeza, no salta, no marca bien los tiempos, o sea, son cosas que dices, tío, o sea, es que esto es de esforzarse, que esto no es de si eres bueno o malo, no, esto es de... Tío, si no sabes rematar de cabeza, pues ponte aquí, échale cada día una hora, que es fútbol, que es un deporte, que es un juego, ¿no? O sea... Entonces, entre la sensación de poca exigencia que me da Dembélé, o sea, desde fuera, ¿no? Una mentalidad de, buah, yo soy muy bueno en el 1 contra 1, soy muy rápido y tal, por un lado esa sensación y por otro lado la sensación de que el Barça ha sido totalmente random durante todo este periodo. Lo que hoy veo es que tras 4 temporadas que va a cumplir ahora aquí Dembélé, es que ni siquiera sabemos cuál es el rol adecuado para utilizar a Dembélé, si la banda diestra, la zurda, extremo o delantero, o segundo delantero en un 4-4-2.
una especie de 3-4-3 con extremos por pseudoextremos o mediapuntas que jueguen por dentro, ¿no? Con libertad para caer a banda y tal, tipo, ya digo, el Chelsea de Tuchel. No sé, desde luego hoy sabemos que Dembélé está terminando su contrato en junio de 2022, le queda un año y tenemos este problema. Muy posiblemente Dembélé pueda ser un jugador que salga este verano, sobre todo si no renueva, teniendo en cuenta parte de las necesidades económicas del club y teniendo además en cuenta que lo de Agüero y Memphis Depay cada día parece ir más en serio. Y con Messi, Memphis Depay, Kun Agüero, Ansu Fati, si se queda Griezmann aún encima, pues da la sensación de que Dembélé, aparte me imagino que de Braithwaite, pues se tendrán que ir. Da la sensación, cosa que la verdad no sé, no termino de tener claro qué es lo mejor para el Barça, porque desde fuera es muy difícil saber el jugador si realmente pues esta temporada se lo ha tomado en serio solamente porque le queda un año de contrato y viene la Eurocopa y el Mundial y quiere pues revalorizarse para conseguir un gran contrato y luego a vivir o qué, ¿no? O sea, no queda claro. Es una pena, la verdad, lo de este chaval es una pena porque yo creo que tiene condiciones para infinitamente más, como muchos jugadores, por otra parte, no solo Dembélé. Mismamente Dolberg, que siempre me estáis con el chiste. Dolberg es un futbolista que tiene una desidia encima absolutamente espectacular, ¿no? Y que para mí perjudica muchísimo pues el nivel de progreso, el nivel de altura al que puede llegar el jugador, porque por condiciones físico, buenas condiciones técnicas, interpretación del juego, capacidad de remate en los últimos metros, o sea, es un futbolista que no descartaría que en cualquier momento pueda llegar a dar el rendimiento que yo creo que puede dar por nivel, ¿no? O sea, como mismamente esta temporada o en otras, por ejemplo, hace poco Luka Jovic estaba triunfando y ahora pues no. Y esto es cosas del fútbol, los proyectos en los que estás también. Ahora mismo está en un Niza muy random, estaba con Vieira, ahora está pues con otro técnico y no, la próxima temporada a saber. Pero bueno, desde luego, no sé qué pasará con Dembélé, pero lo suyo es que si se queda, desde luego, empecemos alguna vez. Si se queda será la quinta temporada. Y lo suyo, como digo, es que tras 5 años empecemos a darle algún tipo de continuidad y tener claro dónde va a jugar, ¿no? No que estemos cada temporada, no, pues ahora va a jugar aquí, ahora extremo zurdo y ahora va a ser revulsivo, no, mejor ahora delantero, no, carrilero. Entiendo que tiene características para jugar y para hacer funciones múltiples, pero lo suyo sería sacarle rendimiento de verdad. Y yo creo que da para muchísimo más de lo que ha mostrado en el Barça. Y que él, por supuesto, debería exigirse a sí mismo muchísimo más en la finalización. O sea, para mí, que un jugador como Dembélé, si puede jugar, yo qué sé, 2.500 minutos una temporada de liga, no se autoexija marcar 15 goles, por favor, hombre. Por favor, con ese remate y esa velocidad y esa... venga, hombre. O sea, hay que tener un poquito más de motivación para el fútbol y si no la tenemos, ya digo, mal asunto. Mal asunto. En fin, 24 años, solo un año de contrato por delante y veremos qué es lo que hace el Barça con él en todos los sentidos. No solo si lo traspasa, si renueva, tal, sobre todo si renueva, pues con más razón, es decir, si lo renuevas, pues hay que estar encima. Todo lo que no han estado encima durante este tiempo, sigue siendo un chico joven, da la sensación de que han hablado muy poco con él. Yo creo que es una cuestión de mentalidad, de mentalizarle, de hacer que sienta pasión, ambición. Como insisto, siempre pongo el ejemplo de Aragonés con Samuel Eto'o, que lo dijo el propio Samuel Eto'o, que él era un jugador que se conformaba, ¿no? Marcaba un gol en un partido y decía, bueno, bien, ya marqué, no necesito marcar más. Tienes que ir a marcar 6 goles por partido, 10, 15, 20, o sea... Es que es así como va, el carácter competitivo cómo se forja y si no lo tienes al final acaba siendo un 20, un 30% de lo que podría ser. Y Dembélé con esa velocidad y siendo ambidiestro y con esas fintas, ese juego de cintura que tiene, o sea, más, hombre, más. Sobre todo si se queda en el Barça, si se va del Barça ya que haga lo que quiera, pero si se queda en el Barça más porque puede, no porque a mí me dé la gana, más porque puede, porque tiene capacidad para hacerlo. En fin, esta es mi opinión. Os animo a que en la caja de comentarios dejéis la vuestra, lo dejo aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.
I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, yo, we'll see, yeah. You won't see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah. In my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you out.